Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en un día muy bonito de primavera. Voy a comenzar leyendo el inicio del libro del Cabaret del Infierno, de Isara Batres. París, 1938, la tierra ha comenzado a temblar y una amenaza aún peor que la guerra se extiende como una sombra interminable. En medio de lo que parece el fin de los tiempos, entre extrañas tormentas eléctricas, cultos esotéricos, sociedades secretas y espectáculos extremos, en el Cabaret del Infierno, en París, dos personas muy diferentes, Ginebra Wilde y Theo Bernard, se cruzan con un extraño objeto. Bueno, este es el pórtico de entrada de la novela El Cabaret del Infierno. Es el pórtico de entrada de la novela de Isara Batres. Es sin duda, yo creo que una de las grandes obras novelísticas que se han escrito en español en las últimas décadas. Podría decir que es una novela de amor y de misterio, pero me quedaría muy corto porque es una novela que además de amor y de misterio tiene arqueología, tiene filosofía, tiene física cuántica, tiene toques de terror, tiene esoterismo, tiene también reflexiones muy profundas, tiene crítica social. Podríamos decir que es como una novela. Yo lo he comentado otras veces, Izara es como una novela total, o lo podríamos decir de otra forma, es una novela caleidoscópica. Es decir, que toca todos los palillos que finalmente están presentes en la condición humana, ¿no? Izara Batres, yo la defino como una arquitecta de sí misma. Es una mujer que se hace, que se cincela a conciencia y que ya nos ha dejado muchas obras. Esta última novela es una grandísima novela, es una gran novela. Izara Batres es escritora, es poeta, es novelista, es doctora en literatura y profesora universitaria de escritura creativa en la Universidad UNIR. Ahora les voy a leer brevemente los premios que tiene, porque esto ya es como para, en fin, es un currículum de premios absolutamente impresionante en todas las disciplinas que ha tocado. Les voy a contar primero también sus obras, que a pesar de lo joven que es, tiene una extensísima obra en poesía, poemarios, Avenidas del Tiempo en 2009, Tríptico en 2017, Sin Red en 2019, Fin del Mundo del Fin en 2022, tiene un libro de relatos muy interesante de 2012 que se llama Confesiones al psicoanalista, tiene otra novela que es NC o El sueño del pez luciérnaga, muy imaginativa. Luego tiene dos ensayos sobre Cortázar. Cortázar está muy presente en toda la obra de Izara Batres. Cortázar y París, Último Rome, en el 2014, y Julio Cortázar, Claves de una búsqueda ontológica, en el año 2023. Lo de los premios, que les decía antes, que realmente es impresionante el currículum de premios. Premio Mundial de Poesía Fernando Rielo en 2016, seguramente el premio más prestigioso que hay en el mundo de la poesía. El primer premio europeo de poesía Clemente Révora en 2019, el premio internacional de excelencia Ciudad de Galeato Antonio Di Ferraris en 2021, luego tiene también el premio The New Spanish Book, el premio Talento del País, por sus ensayos tiene el premio Mundo de Sofía, de la editorial Siruela. Es realmente impresionante la cantidad de premios que tiene y lo joven que es, ¿no? Y luego también les quería comentar, porque me parece muy interesante, muy importante, que Izara es un nombre abreviado, su nombre completo es Izarasúa, así de bonito como lo están escuchando. Izara se llama Izarasúa y Izarasúa significa el fuego hacia la luz. Y el fuego hacia la luz es el título de un poemario suyo del año 2011. El fuego hacia la luz, Izarasúa Batres, Izara Batres. O sea que esto es lo que tenemos encima de la mesa, amigos. Una gran novelista ahora, gran poeta, gran escritora en general, y con ella vamos a hablar, si les parece, un poquito de su última novela, El Cabaret del Infierno. Izara. Bueno, madre mía, yo ya no sé ni qué decir. Muchas gracias. Y sí, bueno, esta novela es la segunda que publico y la cuarta que escribo, porque es cierto que antes de esta tenía otras dos que nunca llegué a publicar, y luego la anterior publicada era NC o El sueño del pez luciérnaga, pero una novela muy diferente, una novela de contenido social, crítico, y esta en cambio es un thriller, y aquí me meto de lleno en la novela negra y es la primera vez que hago esa incursión. Entonces ha sido como
un experimento, ¿no? Por cierto, que antes de empezar quería agradeceros mucho a todos que estéis aquí. En la otra presentación tuvimos casi 100 personas. Yo soy consciente de que la hora y el día no eran muy adecuados para que pudiera venir mucha gente, así que a todos los que estáis aquí os lo agradezco que hayáis hecho el esfuerzo, y seguramente tendremos más encuentros, pero en otros lugares de España. Y Zara, si te parece, podemos comenzar con el título, El Cabaret del Infierno. El Cabaret del Infierno es un lugar que existió en París, pero también puede ser una representación metafórica de un mundo al límite, que es lo que está finalmente reflejado en el hilo de continuidad de toda la novela, un mundo totalmente al límite. Puede ser también el Cabaret del Infierno un estado de conciencia. Sí, efectivamente. La verdad es que el Cabaret del Infierno fue un local real que se abrió en 1892 en París, en el Boulevard de Clichy. Estaba junto al Cabaret del Cielo, es decir, Cabaret del Cielo, Cabaret del Infierno, y luego, no muy lejos de allí, estaba el Cabaret d'Inéan, Cabaret de la Nada. Lugares muy llamativos donde los haya, porque en el Cabaret del Infierno entrabas por una gran boca diabólica que te daba la bienvenida, una boca abierta, y entrabas directamente al infierno, ¿no? El local estaba decorado con figuras de condenados, las mesas eran lápidas, los camareros iban vestidos de sepultureros, había calderos con agua hirviendo y había actores vestidos de diablo que te daban la bienvenida al infierno y te hablaban de lo que te esperaba allí, ¿no? En el Cabaret del Cielo pasaba exactamente lo mismo, solo que, bueno, pues quien te recibía era San Pedro y el discurso era bastante diferente. La verdad es que eran locales muy originales, se mantuvieron en pie hasta principios de los años 50 del siglo XX. Desgraciadamente luego los sustituyó un Monoprix, pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces a mí este cabaret me inspiró bastante, primero como punto de arranque, ¿no? De determinadas cosas que suceden en la novela, que no puedo revelar para no hacer spoiler, y luego también como metáfora, porque en el Cabaret del Infierno hay dos pisos en la novela, ¿no? Está el piso de abajo, donde tienen lugar los espectáculos, las farsas, donde nos mantienen, digamos, distraídos con los bailes de máscaras, a veces esperpénticos, y está el piso de arriba, que es donde se cuece lo gordo, donde está la verdadera oscuridad, donde el mal avanza y desde donde mueven los hilos, ¿no? Entonces es un poco una alusión a la sociedad en la que vivimos, donde mientras nosotros estamos entretenidos y entregamos todo lo que somos, cada gota de lo que somos al sistema y a la gran rueda, ¿no? Pues hay otros que se benefician, ¿no? Y las cosas realmente importantes están ocurriendo, digamos, en el piso de arriba, que es desde donde manejan un poco todo, ¿no? Entonces es esa alusión a cómo funciona el sistema en el que vivimos, una gran metáfora. Y de hecho hay un momento en el que los protagonistas, dos de los personajes entran en el café del infierno, ¿no? En el cabaret del infierno, y en realidad ahí estamos entrando todos también como lectores, ¿no? Para darnos cuenta de lo que está sucediendo y de que habitamos más en ese cabaret del infierno de lo que creemos. Con lo cual, Izara, el cabaret del infierno, todo lo que estás refiriendo ahora, nos lleva también a un enlace clarísimo con la actualidad, ¿no? Con este mundo al límite en el que ahora también estamos viviendo. Sí, completamente. La verdad es que estamos en un mundo donde rara vez se nos deja ser. Por eso hay un mensaje fundamental en la novela, que es el de no puede ser que estemos aquí para no poder ser, que ya lo decía Cortázar en Rayuela a través del personaje de Oliveira. Y realmente vivimos en un mundo en el que muchas veces tenemos que mutilarnos a nosotros mismos para poder encajar o hacernos más pequeñitos de lo que somos. Nos convierten a menudo en consumidores productores, pero no en pensadores o en soñadores. Esas son cualidades que no se cultivan en nosotros, ¿no? No interesa mucho que pensemos o que reflexionemos, interesa que consumamos y que produzcamos, ¿no? Para el negocio, que es un negocio que no nos beneficia desde luego a nosotros, ¿no? Entonces, esto me interesaba también analizarlo de alguna manera en la novela, porque vivir en este tipo de engranaje y sentirnos como tornillos del gran engranaje puede llevarnos al hartazgo en muchas ocasiones, y de hecho nos lleva, ¿no? Y al igual que nosotros vivimos en una sociedad que está al límite por muchas razones, ¿no? En el año 38 también estaban al límite, estaban a punto de una Segunda Guerra Mundial. No solo la sociedad, sino también la gente que vivía en ella, ¿no? Había crisis económica, crisis de valores, desconfianza en las instituciones, en los políticos, búsqueda de cultos alternativos, que por eso también el auge del esoterismo, de nuevo, como había pasado en el siglo XIX, etcétera. Y bueno, pues ahora se está dando algo que es parecido. Y también vivimos en un mundo en crisis y estamos en crisis nosotros. Y muchas veces el hombre
que intenta ser bueno, que intenta hacer las cosas bien, que intenta actuar de una forma honesta, se cansa de serlo porque no se ve recompensado. Y dice, ¿qué premio es el que me llevo yo por ser así, por estar aplicando mi esfuerzo, por no hacer trampas, cuando estoy viendo que hay un montón de gente haciendo trampas que se lleva muchos más premios que yo, ¿no? Entonces esto da lugar a una sensación de hartazgo, de desilusión, de desesperanza, en la que no solo vivimos los adultos, sino también muchos jóvenes, ¿no? Por eso los índices de suicidio han subido tanto. Entonces vivimos en una sociedad muy desesperanzada, que conserva ya muy poco la ilusión. Y en esta novela hay un grito en favor de que la mantengamos, en favor de que, bueno, pues David puede vencer a Goliat y a lo mejor la poesía por una vez puede ganar la partida, ¿no? La novela Izara, los nazis claramente son el símbolo, en este caso y en el contexto histórico en el que se mueve el libro, son el símbolo del totalitarismo, de la banalidad del mal y también de la amenaza, de una amenaza que todavía puede ser aún peor. Pero en este contexto del nazismo se producen en la novela giros inesperados que aportan novedades en el terreno de la ficción, novedades sobre la forma de actuar que tenían ellos, que no están todavía demasiado estudiadas y demasiado analizadas. En este sentido me resulta muy impactante uno de los personajes principales, que es el personaje de Lucius, ¿no?, que también aporta esas novedades. Sí, exacto. La verdad es que a mí me interesaba mucho analizar en los nazis las luchas de poder, la competitividad que existía entre ellos, es decir, ver el nazismo un poco desde dentro. Y bueno, obviamente también la persecución a los judíos está reflejada en la novela en muchas ocasiones y sobre todo a través del personaje de Ginebra, ¿no?, que es judía. Pero dentro del nazismo también me interesaba analizar cuáles son las consecuencias del hombre que se mutila a sí mismo y que reprime sus propias pasiones o sus propios sentimientos o incluso su forma de pensar, ¿no? Entonces, dentro de esas relaciones está Lucius Fledermaus, que es el máximo exponente de hombre que se mutila, ¿no?, para encajar en el Reich. Él quiere ser parte del Reich y cuando tú eres parte del Reich tienes que pensar como el Reich. El pensamiento individual no existe. Y por supuesto, si por ejemplo pues tienes una orientación hacia la homosexualidad, tampoco puedes desde luego dejar que se vea, ¿no? Y entonces tienes que obligarte a ti mismo a vivir en un permanente secretismo, mutilas esa parte de ti para encajar. Lucius es un hombre que vive así y que además ha apostado por el mal. Es un hombre que tiene una idea de que él en el fondo es un monstruo y que los otros también lo son, y entonces él tiene que ser el monstruo más grande de todos para competir con los demás y llegar arriba del todo de la pirámide, que es lo que él quiere, ¿no?, ser la cabeza visible del Reich en algún momento y el sucesor de Hitler. Este es un personaje ficticio que se codea con otros que no lo son, como por ejemplo Rudolf Hess, Haushofer, etcétera, que sí fueron personajes reales, pero que obviamente en la novela están ficcionalizados. Y ahí se establecen relaciones cargadas de tensión en determinados momentos, ya sea de competitividad, ya sea de sentimientos reprimidos, que a mí me interesaba mucho explorar. Y hay una cosa que quiero recordar, llegados a este punto, porque hemos hablado del hombre que apuesta por el mal. Hay un capítulo de la serie South Park, que no sé si recordaréis, algunos que estáis aquí sé que la conocéis, en el que bueno, pues hay una batalla entre Dios y el diablo, se enfrentan en un ring de boxeo. ¿Y qué pasa? Pues que todo el mundo apuesta que va a ganar el diablo, porque el diablo es un tipo forzudo, musculadísimo, y en cambio a Dios lo ponen como un enclenque que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Entonces todo el mundo apuesta que va a ganar el diablo, coge el diablo, pierde, apuesta contra sí mismo y se lleva todo el dinero. Entonces, bueno, creo que esa es una moraleja interesante de lo que consigues cuando apuestas por el mal, porque el mal al final destruye todo y se destruye a sí mismo también, destruye su propia médula, mientras que el bien siempre construye. Y aunque parezca que no hay recompensa para el bien, al final esa propia construcción que has creado haciendo el bien ya te está recompensando, ¿no?, porque está formando parte de ti mismo. Entonces, bueno, Lucius es este hombre que apuesta por el mal y es también un estudio del sadismo, que me interesaba mucho también analizarlo, porque es verdad que estamos rodeados de más sadismo del que creemos, y cuando ese sadismo viene desde el poder, pues obviamente son muchos los inocentes que se ven afectados, y en el caso de Lucius Fledermaus hay muchos personajes en la novela que tienen que sufrir su sadismo, ¿no? Además de esta novedad en el enfoque de relaciones humanas dentro de ese contexto del nazismo, en El Cabaret del Infierno, Izara, hay algo que llama mucho la atención, que es una descripción de ambientes, de imágenes,
nítidas de descripción de situaciones de una manera muy cinematográfica. Podríamos decir que esta es una película en ciernes sustentada por una gran novela, es decir, por el ritmo cinematográfico que tiene, por la agilidad con la que se desarrolla la trama y por la nitidez, como digo, en la descripción de los ambientes. El ritmo cinematográfico está muy presente en toda la novela. Sí, la verdad es que, bueno, me interesaba mucho que la novela tuviera un ritmo trepidante, que no decayera en ningún momento. A veces es difícil cuidar el ritmo y cuidar al mismo tiempo el lenguaje, pero a mí me interesaban las dos cosas, porque no quería que fuera una novela que tuviera un lenguaje estándar, ¿no? Como muchas que nos encontramos, que a veces parece como que podrían estar escritas por un ChatGPT, ¿no? Y yo creo que el novelista o el literato tiene que aportar algo más que eso, no puede ser solo una sucesión de narración de hechos y narración de acciones, sino que tiene que haber en el lenguaje, es decir, tiene que haber algo que le permita al lector saborear cómo está escrita la novela y el efecto estético que genera, ¿no? Y una de las cuestiones que yo me planteaba desde el principio es que quería que fuera una mirada facetada, es decir, quería dividir la acción en pequeños compartimentos, ¿no? En pequeñas escenas, primero porque así me parecía más fácil agilizar la acción y facilitarle al lector la comprensión de todo lo que está ocurriendo, ya que hay varias tramas, varios personajes, etcétera, y luego porque cada uno de los capítulos y cada una de las escenas dentro de los capítulos van ampliando nuestra visión, van ampliando nuestra perspectiva y nos van mostrando aspectos nuevos, tanto del ser humano como de la acción, de la propia trama y también de la sociedad que se está retratando, ¿no? Los personajes, Izara, están muy bien confeccionados de una forma muy sólida y también me gustaría poner un poco el foco en los secundarios. Hay secundarios que realmente son impactantes, que entran, que salen con mucha naturalidad de la trama, que uno se engancha también con mucha facilidad a estos personajes secundarios, entre comillas, pero que tienen mucha importancia porque están muy bien cogidos, muy bien descritos, y estos secundarios también que oscilan entre un límite y otro, ¿no?, de la vida, como la vida misma, ¿no?, como tantas veces hacemos nosotros mismos, estar oscilando entre el bien, entre el mal, la duda, la certeza, y así se desenvuelven estos secundarios también. Sí, la verdad es que entre los secundarios hay de todo, ¿no? Yo soy una escritora que escribo con brújula, no con mapa. No sé si habéis oído estas expresiones, pero se supone que cuando eres un escritor de mapa, escribes con un esquema muy cerrado en el que ya tienes claro cómo empiezas y cómo acabas, ¿no? Y digamos que todo el esquema está planeado ya, desde el principio hasta el final. Pero cuando escribes con brújula simplemente tienes una orientación y puedes ir improvisando y cambiando cosas a lo largo de la novela. Entonces yo empecé haciéndolo así y de pronto veía que los personajes me iban reclamando su espacio y reclamando su trayectoria. Entonces, en un principio eran Ginebra y Teo los que iban a tener más fuerza en la historia, más papel, pero me di cuenta de que había varios secundarios a los que yo quería dedicar más tiempo, ¿no?, porque lo merecían. Secundarios como Marguerite, como Césare, merecía la pena que tuvieran más papel. Entonces empecé a dárselo. Y bueno, yo lo que hago es meterme en la piel de los personajes, vivir desde ellos lo que ellos están viviendo, y de esa manera pretendo también que lo viva el lector. Por eso también a veces la gente habla de que, bueno, pues es un poquito cinematográfica la novela, precisamente porque intento que, tal y como yo estoy viendo la película en mi cabeza, el lector la pueda visualizar también, porque cada vez que leemos un libro en realidad estamos viendo la película que ese libro nos plantea o que nos deja ver, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues cada vez que un secundario iba ganando terreno yo le dejaba ver hasta dónde llegaba antes de ponerle límites, y luego ya cuando me parecía que había hecho su recorrido necesario, ahí era donde cambiaba. Y la verdad es que con los secundarios hay muchas sorpresas. Hay secundarios muy interesantes, algunos personajes históricos de los que hemos hablado antes, porque están los nazis, ¿no?, como puede ser Hess, Haushofer, etcétera. Se habla también de Hitler, en algún momento hace su aparición Heydrich también. También está Jacques Vergier, que aparece por la novela. Hay otros famosos también, que no sé si puedo mencionar, pero grandes escritores argentinos que aparecen por ahí, que no digo nada para no hacer spoiler. Y bueno, luego están los personajes absolutamente ficticios, algunos de ellos inspirados también en reales, como por ejemplo Cesare Ébola, que está inspirado en un personaje muy interesante que es Julius Ébola, que en la realidad realmente era un personaje un poco odioso. En la novela, claro, al ficcionalizarlo y al ser solamente una inspiración, he cambiado bastantes cosas y además le doy la posibilidad de una redención, que bueno, vosotros ya lo descubriréis.
Y luego ya están los completamente ficticios. Dentro de esos personajes ficticios, a mí me gustaría leer un trocito del personaje de Ginebra. Este es un texto que escribí sobre el personaje para definir al personaje ya no solo como una persona o como el lector lo puede ver, sino también como un símbolo del sufrimiento de un pueblo, ¿no? Y es que Ginebra Liora Weil es una mujer judía que huye de un pasado trágico, se refugia en París, el único lugar que la conecta con los escasos momentos felices que ha tenido en su vida, que han sido junto a su familia que ha perdido, ¿no? Antes de que llegaran la guerra, la pobreza, etcétera, la Primera Guerra Mundial, se entiende, ¿no? París es para ella la ciudad poesía. Ella también tiene un don de clarividencia que la une mucho con el trance poético. Y París es también su última oportunidad. A ella le hubiera gustado ser escritora, tiene talento para serlo, sin embargo todo lo que ha creado reposa en cajones polvorientos. Lo único que vio la luz fue un manuscrito que el nazi Lucius Fledermaus le roba y publica con su nombre. Y eso no ha sido lo único que Lucius le ha arrebatado a Ginebra, pero las demás cosas las descubriréis vosotros. Hay actos tan brutales que se entierran en los lugares más oscuros de la memoria, y Ginebra tendrá también que recordar, ¿no?, con la ayuda de Theo. El don de Ginebra es la capacidad de ver. A veces son premoniciones, otras simplemente percepciones, imágenes inconexas que adquieren sentido más adelante. Ella a veces tiene que investigar para saber si lo que ha visto pertenece al pasado, al futuro, si está ocurriendo en ese momento. Ese don, su belleza y su capacidad de crear provocan la envidia y el deseo de Lucius Fledermaus, que es un seductor arribista dispuesto a todo para consolidarse como una figura clave del Tercer Reich y convertirse en el sucesor de Hitler. Lucius odia y ama a Ginebra a partes iguales, la admira y la envidia también, ¿no? Necesita destruirla, está obsesionado con vengarse de ella y la perseguirá hasta las últimas consecuencias. Sus métodos pueden llegar a extremos inimaginables. Hablábamos antes del sadismo, y la verdad es que el sadismo de Lucius es legendario, ¿no? En diciembre de 1938, Europa está al borde del abismo. A Ginebra ya no le queda nada. No encuentra su lugar en el mundo y acaba de vivir una historia con alguien que en lugar de ayudarla, en lugar de amarla, le ha robado cosas, ¿no? Muchas cosas muy importantes. Le cuesta mucho creer en sí misma, le cuesta creer en los demás, ha perdido el impulso, ha perdido la fuerza que siempre la caracterizó, y las visiones cada vez son más intensas, más perturbadoras, sobre todo con la llegada de este objeto misterioso que llega a manos de Theo, con quien se cruzará, porque las vidas de los dos se cruzan gracias a este objeto, ¿no? Y solo quiere desentrañar el origen de esas nuevas y terroríficas revelaciones y el significado de esa palabra misteriosa que no deja de repetirse en su mente. No sabe que, sin buscarlo, está a punto de sumergirse en una aventura iniciática que la llevará más lejos de lo que jamás habría sospechado, más allá del dolor, del miedo, hacia una nueva comprensión del amor, de la esperanza, de sí misma e incluso del tiempo. Y sobre todo, hacia una verdad capaz de cambiarlo todo, porque la realidad está a punto de dejar atrás cualquier tipo de ficción. Bueno, esta sería la presentación del personaje de Ginebra, que está íntimamente ligado también al personaje de Theo. Entre ellos también surgirá una relación, ya veréis de qué tipo y las vueltas que da. Y esta trama se cruzará también con la de los otros personajes de los que hablábamos, ¿no? Vemos, Izara, también en la novela un mosaico de mujeres fuertes que reivindican su dignidad, que luchan contra lo propio. Entramos de lleno entonces en la reivindicación de nuevo y de lleno en la reivindicación del derecho a ser, esta vez desde la perspectiva femenina a través de mujeres muy importantes. Tú citabas antes a Margaret, que es principal en la trama. Otros personajes o otras personajes más secundarias, como por ejemplo Pamela, la secretaria de Lucius, pero que también tiene mucha importancia. Sí, la verdad es que esta novela está surcada de deseos de realizarse, ¿no? Tanto por parte de personajes como por parte de colectivos, ¿no? Está el sufrimiento del pueblo judío y está también el sufrimiento de una serie de mujeres que no han podido
llegar a desarrollarse plenamente, llegar a conseguir la plenitud, porque han sido víctimas de alguien, ¿no? Y porque la vida las ha tratado de una forma muy injusta. Es el caso de Marguerite, que de alguna manera representa a los desposeídos, a los marginados, ¿no? A los que no han tenido ninguna mínima oportunidad en la vida. Está la figura de Pamela, que se somete completamente a Lucius Fledermaus, al principio porque no le queda otra, y la verdad es que el sufrimiento de Pamela es intenso, y luego porque, bueno, a veces a base de someterte acabas teniendo un comportamiento mecánico y acabas resignándote a ese sometimiento y casi desarrollando un síndrome de Estocolmo, ¿no? Esta Ginebra, que decide dejar de someterse y de vivir así para buscar su propia identidad y para desarrollar realmente su talento y su capacidad creativa. Y luego también tenemos el personaje de Claire, que Claire decide, bueno, vivir de una manera muy diferente a como viven las mujeres de su época. Decide ser libre, decide poder ser autónoma, a pesar de lo que puedan pensar de ella y de los riesgos que pueda correr. Y de hecho está empeñada en ayudar a su amiga. Y bueno, ya lo iréis descubriendo vosotros cuando leáis la novela. También está el personaje de Theo, que en definitiva, bueno, también es un hombre un poco frustrado, un poco que se ha tenido que mutilar, que se ha tenido que empequeñecer para adaptarse a ciertas cosas, y que tiene un trauma serio tras su participación en la Primera Guerra Mundial, que cree que lo tiene todo perdido en la vida, y él también tiene que descubrirse a sí mismo, recordar quién es y recordar cuál es el sentido y seguir adelante y seguir luchando, y al lado de Ginebra lo descubre, ¿no? Otro de los rasgos distintivos de la novela es el lenguaje poético, como no puede ser de otra forma, por otra parte, en Izar Abatres, poeta. La novela está impregnada de poesía, y en esto tiene mucho que ver la trama amorosa, digamos, la historia de amor entre Theo y Ginebra. Sí, bueno, entre ellos se establece una relación. Theo y Ginebra son dos personajes que podrían parecerse un poquito al George Bailey de Qué bello es vivir. No sé quiénes de vosotros conocéis la película maravillosa de Frank Capra, que es bellísima y os la recomiendo a todos. Bueno, ¿qué ocurre con George Bailey? George Bailey es un hombre, lo que decíamos al principio, no es un hombre bueno, es un hombre que ha intentado tener una actitud honesta, no venderse, que intenta resistir, ¿no? Y persistir en esa actitud de ayudar a los demás, de actuar desde el amor, que ha ayudado a mucha gente con esa empresa de empréstitos que heredó de su padre, y que sostiene una lucha de David contra Goliat, contra el viejo Potter, ¿no? Que representa el poder supremo en el pueblo, y la avaricia, la codicia y el interés, ¿no? Frente a George Bailey, que es mucho más humano. ¿Qué pasa? Que George Bailey llega un momento que está harto porque no se lleva más que golpes, y todos sus intentos de ser bueno, pues al final chocan contra la pared, y a él le parece que no ha conseguido nada, que no ha tenido sentido su esfuerzo, ¿no? Y está a punto de suicidarse cuando se le aparece Clarence para convencerle y para hacerle ver que sí ha tenido sentido, y que ha ayudado a mucha más gente de lo que cree, y que con su actitud ha cambiado muchas más cosas de las que él pensaba, ha cambiado el mundo de alguna manera, y lo ha cambiado para bien, ¿no? Es un poco también el mensaje que tiene esta novela y que se transmite a través de Ginebra y Theo. Son dos personas que tienen todas las de perder, dos personajes con una historia de fracasos a sus espaldas, dos personas que no han podido desarrollar su talento ni su sensibilidad, que no han encontrado su sitio en el mundo, y que sin embargo unidos aprenden a buscarlo, reparan sus alas, de alguna manera se acuerdan de quiénes son, de qué sentido tiene vivir en el mundo, y empiezan a darse cuenta de que a lo mejor crear belleza, buscar la verdad, ser auténticos, tiene más sentido del que parece, y deciden apostar por ello a pesar del avance de la oscuridad, a pesar de que parece que todo está podrido, y de las estructuras y las superestructuras que hay por encima de ellos. Que esta novela también trata bastante eso, ¿no? Porque no solo el totalitarismo, ¿no? La totalidad de los nazis, también lo que está por encima de esa totalidad, que son muchas empresas y muchos conglomerados interesados en que esa totalidad triunfe. Están las élites oscuras, que también aparecen en esta novela, relacionadas con el esoterismo, los rituales, etc. Y Ginebra y Theo, al lado de eso, pues son dos personas que están muy solas y que no tienen armas para combatir contra toda esa oscuridad, pero lo que la novela plantea es si podrá ganar David a Goliat, si podrá vencer la luz, ¿no? Ahora yo creo que podemos entrar un poco de lleno en
apartado de mensajes, los mensajes que tiene esta novela, además del tono poético. La novela está cargada de mensajes, pero de una forma además muy inteligente, ¿no? Hay un personaje que me parece muy importante, que es el de Úric. Es un personaje principal que es el portador de muchos mensajes de autenticidad, la autenticidad como la llave y como la clave, y la pureza también como la llave, como la llave para conseguir esa autenticidad en un mundo podrido y en un mundo movido por intereses mezquinos, ¿no? Y luego creo que Izara está buscando un momento del libro, un discurso de Úric, este personaje muy importante, como digo, en el que, digamos, que él resume su filosofía de vida y cómo él piensa que se debe estar y actuar en el mundo. Bueno, hablábamos de que este es un libro en el que, además de haber mucha acción, ¿no? Porque es verdad que la acción a lo largo de todo el libro es lo que te mantiene, digamos, un poco enganchado, así me lo han expresado los lectores. Tiene también un mensaje que tiene que ver con no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Y esto es evidente sobre todo en el capítulo de Pensar, Soñar, Amar, en el que Úric dice lo siguiente: eso es lo que quieren que penséis, quieren que todos claudiquemos. Todo aquello que somos, todo eso por lo que hemos luchado durante siglos, la verdadera evolución del ser humano no es la industria, no es la tecnología, no son los cacharros de los que disponemos. La verdadera evolución está en la conciencia, en el libre albedrío, en la crítica, en la consideración del otro no como rival o como animal, ni como parte de un juego en el que alguien gana o pierde, sino como persona, en la capacidad de pensar por nosotros mismos, sin extorsiones, sin estrategias, sin la ley del más fuerte, sin grupos de poder, sin nada que doblegue nuestra verdad y nuestra libertad, solo individuos. Seres humanos únicos que se conocen y dialogan y no se utilizan. Amar, pensar, soñar, eso es lo que nos distingue. Hay que gritar que el individuo no ha muerto, que se niega a morir en silencio mientras la gran nada avanza y crece. Hay que gritar que queremos poder ser. Ellos no tienen ningún valor, su poder reside en ser numerosos. Si ellos abren la puerta, todo quedará reducido a un mismo funcionamiento. Seremos lo mismo, estaremos todos muertos y ya nadie se planteará que pudo haber otra realidad posible. Ya nadie concebirá que hubo un tiempo en el que pudimos elegir, en el que no estábamos condicionados por una mafia interminable. Si el individuo es erradicado para dar paso a una masa informe, esa será la verdadera llegada de la bestia. Será el peor de los finales para el ser humano, el verdadero fin del mundo, porque lo aceptaremos de buen grado, como parte del continuo. Nadie aspirará a ser algo más que un tornillo de una máquina oscura que trabajará solo en beneficio de unos amos. Seremos esclavos. Y no habrá rebelión posible. Nos parecerá bien porque seremos ellos. ¿Es que queréis ser esclavos? ¿Queréis renunciar a vuestro verdadero nombre? ¿Queréis ser sombras? No. Es una alusión muy clara al nazismo, pero también a un sistema, ¿no? Como decíamos. Esto suena muy actual, efectivamente, en un momento donde ese totalitarismo es más sutil, es menos visible, es menos evidente, pero sigue actuando. Esto me lleva a una pregunta, Izara, sobre el momento que estamos viviendo. Estamos ante una nueva situación límite como la que reflejas tú en el Cabaret del Infierno. ¿Estamos ante un nuevo final de los tiempos? Bueno, mucha gente opina que sí. Antes lo hemos dicho, ¿no? Hay muchos paralelismos entre la época que estamos viviendo y el año 38, previo a la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, bueno, la novela comienza en diciembre del 38. Y realmente, bueno, esos problemas están en el aire, ¿no? El hartazgo de la gente, el comienzo de la deshumanización, ¿no? La desconfianza, la crisis de valores, todo eso está presente en la novela. Y obviamente lo viven los personajes, lo respiran, y se vive en todos los ambientes y en todas las esferas. Y cada una de estas esferas reacciona de una manera ante ello, ¿no? La gente que es más pobre tiene su manera de enfrentarse a ello. Los más ricos o los más poderosos también manejan la situación a su manera, ¿no? Ahora mismo yo creo que si analizamos la situación nos damos cuenta de las semejanzas. Creo que pocas veces en la historia hemos vivido de una manera tan evidente la deshumanización y tan descarada.
además del nihilismo y el cinismo, ¿no?, en el que vivimos. El hecho de que no sirva para nada, pues eso, soñar, amar, pensar, porque nos quieren hacer creer que lo único que sirve para algo es el beneficio inmediato, ¿no? Consumir, producir y beneficio inmediato, y lo demás sirve para muy poco. La poesía está prácticamente desterrada de un mundo en el que ya no sirve, porque no te da un beneficio material inmediato, y sin embargo la poesía está claramente en nuestra esencia, en la esencia de todos nosotros, ¿no? De ahí que también en el libro se una un poco con la física cuántica, porque sirve para explicar procesos que están, bueno, entre otras cosas, en nuestras partículas, porque somos energía, ¿no? Y a veces hay determinados procesos que tienen que ver con la física cuántica y con los campos magnéticos que no se pueden explicar de otra manera que no sea a través de la poesía y del plano simbólico, ¿no? Por ejemplo, ponte a explicar la superposición de partículas de una forma meramente descriptiva, es muy difícil de entenderlo. Y bueno, el libro recoge un poco todo esto. Yo creo que hemos vivido muchos fines de una era, hemos vivido muchas situaciones de crisis. También tuvimos la crisis del petróleo en el 73, ¿no?, y la crisis del 2008. Cada 2 por 3 está habiendo crisis. Pero es cierto que hay algo que se mantiene y que sigue avanzando, que es la constante deshumanización. Y creo que eso es lo que debería ser más preocupante. Más que haya burbujas y luego se rompan esas burbujas, el hecho de que haya constantes como esa constante que nos va destruyendo como seres humanos, ¿no?, que se carga nuestro derecho a amar, a reflexionar, a soñar y a ser realmente lo que somos, en favor de convertirnos en tornillos del engranaje gigantesco. Luego, si ustedes pueden ver la portada del libro, me gustaría referirme ahora a 2 elementos que están en la portada del libro. Está ahí, bueno, está muy bien el libro, no hace falta moverme, pero luego cuando ustedes le vean, se van a dar cuenta en la portada que hay un elemento arriba que es una estrella azul. Una estrella azul que tiene ahí un papel también muy importante y que luego, al leer el libro, descubres cuál es la función y qué significa y a qué te lleva esa estrella azul que está en la portada del libro. Sí, la verdad es que la estrella azul alude al objeto extraño, por un lado. No puedo decir más porque revelaría cosas. Y por otro lado, hace alusión a un capítulo del libro que se llama La partícula azul, que está relacionada con esto mismo, con este misterio, y que tiene mucho que ver con... Bueno, en esta novela hemos visto que había varios misterios, ¿no?, arqueológicos, filosóficos, ¿no? Hemos hablado del Critias, de la Atlántida, etcétera. Pero también hay misterios que tienen que ver con la física cuántica y con... Bueno, pues es que claro, no puedo decir nada más de esto porque les revelaría muchas cosas, pero tienen que ver, digamos, con el espacio y el tiempo, nuestra idea del espacio y el tiempo, y que a veces el tiempo no tiene por qué ser lineal, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahí puedo leer. Entonces, en la portada tenemos al encapuchado como alusión a todo aquello que está cerrado para nosotros, a todo aquello que nos oprime y que no nos deja ser, todo aquello que el hombre ha hecho mal y que la sociedad hace mal y con lo que perjudica al individuo, y la luz azul, esa pequeña luz azul, ese parpadeo que hay arriba que nos recuerda quiénes somos, que nos recuerda cuál es el verdadero sentido y a qué hemos venido aquí, y que todavía podemos exigir nuestro derecho a ser, todavía estamos a tiempo de que la luz gane la partida, ¿no? Es una especie de apertura al infinito que nos recuerda que podemos acceder a lo atemporal, ¿no?, y tener pequeños tactos de inmortalidad. Y alude también, por supuesto, a todo aquello en lo que el hombre acierta, ¿no?, toda aquella belleza que el hombre es capaz de crear. Y bueno, alrededor está París, lo veréis en la portada. París puede ser la ciudad poesía, puede ser el escenario maravilloso de toda esa belleza y verdad que el hombre es capaz de ser y capaz de crear, o puede ser un escenario trágico de ese encapuchado que nos recuerda el avance de la oscuridad absolutamente deshumanizada, ¿no? El encapuchado es una imagen de la portada a la que está haciendo referencia ahora Izara, que llama mucho la atención y que también enlaza con cuando les decía al principio lo de que es una novela caleidoscópica que toca, es misterio, es amor, por supuesto, es filosofía, es arqueología, es física cuántica y es terror. Izara, como gran lectora y como gran estudiosa del terror, también nos mete en el mundo del terror y especialmente y muy intensamente en algunos capítulos, y ese encapuchado de la portada también es como el enlace, el anzuelo, ¿no?, hacia el mundo del terror que también está presente en la novela.
Sí, está haciendo también alusión a específicamente una orden oscura de la que se habla a lo largo del libro, que no puedo decir cuál es, no puedo revelarlo, pero hay órdenes oscuras, hay élites oscuras también, hay rituales, ¿no? Que están unidos también al auge del esoterismo que tuvo lugar en esa época, como ahora está pasando un poco también, ¿no? Y, por supuesto, también hace alusión al avance del totalitarismo, ¿no? Aparte del avance del mal, de la deshumanización, todo aquello que es oscuro, ¿no? Y que no nos deja ser. Y bueno, a lo largo del libro hay guiños a grandes clásicos del cine de terror, que supongo que algunos de vosotros ya habréis descubierto o descubriréis en un momento dado. Yo siempre he sido lectora de literatura de terror, desde que era muy pequeña me ha gustado mucho, ¿no? De hecho, uno de mis proyectos es un libro de relatos de miedo en algún momento. Me gusta la literatura gótica. Entonces también veréis que hay algunos guiños a Edgar Allan Poe en determinados momentos, ¿no? Y bueno, me parece que el terror también tiene mucho de activo despertante. Me parece que hace una labor parecida a la del humor, pero en un terreno diferente, ¿no? Y que son quizá dos caras de la misma moneda, porque en realidad nos hace vivir un asombro, nos hace asombrarnos ante lo que nos rodea, ver el lado misterioso que a veces no habíamos visto y salir de la mecanización, porque a veces nos programamos, actuamos de una forma un tanto automática, no somos muy conscientes de lo que hacemos o de lo que nos rodea, y nos lleva a de pronto mirar a nuestro alrededor y decir, anda, esto no lo había visto. Esto es mucho más sorprendente de lo que yo había pensado. Anda, pues esto lo tengo que explorar porque aquí me plantea un misterio. ¿Abro esa puerta? ¿No la abro? ¿Qué habrá detrás? ¿No? Todas estas cuestiones me interesaban mucho y en la novela sirven también no solo para que como lectores lo disfrutemos, sino para que enlacemos un misterio con otro, como os decía, ¿no? De la arqueología, la filosofía, física cuántica, etcétera. Terror, reflexión, la arqueología, la filosofía, la novela total, la novela caleidoscópica, y ya para ir terminando, Izara, hay algo que también yo creo que merece ser comentado, la Atlántida, el peso que tiene la Atlántida en la novela como universo utópico, el Critias de Platón, presente durante la trama y muy presente en la historia de amor entre Teo y Ginebra. Uh-huh. Sí, bueno, la Atlántida juega con dos posibles significados. No puedo revelarlo todo sobre la presencia de la Atlántida en la novela porque os estaría dando demasiadas pistas, pero sí puedo decir que la Atlántida puede ser un lugar que se destruye por culpa de la ambición, por culpa de la deshumanización precisamente de las actuaciones erróneas y del materialismo, o puede ser una verdadera utopía en donde todo el mundo actúe desde el amor al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Entonces, cuando la Atlántida es eso, es una verdadera Atlántida que nos permite alcanzar la plenitud, nos permite ser plenamente. Y cuando es una Atlántida destruida, pues entonces es cuando recordamos los totalitarismos, cuando recordamos el avance de la oscuridad, los intereses, los intercambios, lo perverso, lo podrido, todo lo que en este mundo, digamos, está mal, ¿no? Entonces, existe esa potencialidad, ¿no? ¿Cuál de las dos Atlántidas elegimos? ¿Cuál eligen los personajes? ¿Qué es lo que sucede finalmente en la novela, ¿no? Y luego la Atlántida está unida, ya sabéis, al Critias de Platón, que es donde Platón habla de la Atlántida. Nunca se ha sabido si era real o no, y hay muchas hipótesis en este sentido. En la novela hay una hipótesis también, ¿no? Y se habla del misterio del Critias porque hay una última página en ese relato de la Atlántida que falta y que nunca se ha sabido por qué falta. Entonces, en el libro también se juega con esta idea que está unida al misterioso objeto que llega a manos de Teo. Yo creo que para ir terminando, me ha llamado mucho la atención el trabajo de documentación. Cuando ustedes vean la novela se van a dar cuenta de que hay un montón de escenarios, los personajes se mueven en distintos ámbitos geográficos, en distintas ciudades, París, Berlín, Londres, Creta, y lo que me ha llamado la atención sobre todo es la cantidad de referencias que hay, de detalles que hay, a músicas que se escuchaban en ese momento, en ese lugar, a comidas que se comían en ese momento, en ese lugar, y cada una de ellas referenciadas en un lugar diferente, por ejemplo, ¿no? El trabajo de documentación, ¿cómo lo has conseguido? Porque hay un gran trabajo ahí en esa novela también de documentarse, ¿no? Bueno, intenté documentarme al máximo. Fue una labor previa incluso a la escritura de la novela, la labor de documentación,
porque yo empecé con esa labor hace muchos años, con temas que me interesaban, investigando estos misterios, ¿no?, que tienen que ver con la arqueología, con la filosofía, etcétera. Y cuando decidí centrar la acción en el año 38 y avanzar a partir de ahí, pues yo quería que hubiera verosimilitud en la historia, ¿no?, que el lector pudiera meterse en esa película como si la estuviera viviendo desde dentro, y entonces para ello tenía que haber una serie de detalles que fueran convincentes. Entonces me parecía que las músicas tenían que ser las que había en esa época, el tipo de objetos que se utilizaban, de comidas, de bolsas, de ropa, de todo, tenía que responder mucho a todo lo que era usual en aquellos años, ¿no? Entonces sí que quería ser muy fiel a eso, y aunque luego es el lector el que tiene que decidir si eso ha funcionado y si es así, si realmente se puede introducir en la historia, pues yo lo que intenté fue intentar estar yo satisfecha como autora, ¿no? Que yo misma como autora dijera, vale, creo que si yo estuviera leyendo este libro desde fuera, sentiría con suficiente convicción que puedo estar ahí, ¿no?, en un sitio de París en 1938 y que está sonando esta música, que estoy degustando esta comida, que la gente va vestida de esta manera o de otra, y que esto puede ser posible, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una idea hasta donde podemos tenerla, porque ustedes tienen que leer la novela de lo que es El cabaret del infierno de Isara Batres. Diría solamente para animarles a leer la novela, que es una novela adictiva. ¿Por qué es una novela adictiva? Porque, bueno, últimamente hay gente que es muy lectora, pero la gente, como estamos tan enganchados con el móvil y estamos todo el día viendo cosas en el móvil, pues a la gente ahora le cuesta más engancharse a un libro. Esta novela tiene una extensión considerable, son 400 y pico páginas, y eso que ha tenido que reducir mucho, porque tenía un trabajo previo mucho más amplio, pero es una novela, y yo se lo digo porque lo he experimentado, que crea adicción, es decir, que te pones a leerla y estás deseando de tener tiempo libre para dar otro tirón a la novela, ¿no? Y finalmente lo consigues leer en muy poco tiempo para ser una novela, bueno, pues que tiene su extensión. O sea que tiene enganche, tiene adicción. Y yo creo que con esto podemos terminar. No sé si van a hacer alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, hay por ahí una persona, yo les puedo acercar el micrófono si quieren. Yo quería comentar algo sobre esto último que has dicho, y es que es verdad que a veces uno de los retos a los que te enfrentas cuando estás escribiendo una novela, porque bueno, a mí en la poesía eso me resulta más fácil, ¿no?, la labor de síntesis o de condensación, pero una novela a veces es más difícil porque en la labor de documentación vas descubriendo cosas sobre las que quieres hablar y esas cosas te llevan a otras cosas, y entonces tienes la tentación de querer incluirlo todo y abarcarlo todo, y a veces claro, esto es imposible porque estaría sobrecargando al lector y sería una novela de 800 y pico páginas, que en un principio era casi como había salido. Entonces, sintetizar y ponerse límites también es un reto interesante, y luego atar los cabos que tienen que quedar atados y dejar los que no, un poco abiertos, y saber cuáles hay que atar y cuáles hay que dejar, también me parece un reto interesante de escribir un thriller, ¿no? Pues no sé si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano. Yo igual les puedo acercar, o esta señorita que está por ahí, igual les puedo acercar el micrófono. ¿No queréis? Sí. Muchas gracias, Izara, por tus palabras tan bonitas. Esto es muy primario. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando para la novela? Pues gracias a ti y a vosotros por venir. La verdad es que con esta novela empecé hace ya varios años, casi en torno a 2014, 2015, una cosa así. Empecé ya con la idea, con la investigación acerca de los temas que a mí me entusiasmaban, que son estos misterios, ¿no?, que tienen que ver con la arqueología, con la filosofía, física cuántica, etcétera. Y a partir de ahí fueron naciendo otras cosas, ¿no? Luego me enteré también de la existencia del Enfer Cabaret, ¿no?, del cabaret del infierno, y dije, ese va a ser el punto de unión de todo esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí la historia fue creciendo sola. ¿Qué pasa? Que cuando escribes a la vez que trabajas, lógicamente tardas más. Cuando yo ya, después de hecho el proceso de documentación, empecé con la labor de escritura, quizá es una labor de escritura que a lo mejor me podía haber llevado 2 años, una cosa así, 1 año, 2 años, pero que cuando estás trabajando a la vez se prolonga mucho, porque tienes que estar desconectando de la novela, luego la vuelves a retomar, luego otra vez te centras en el trabajo y abandonas la novela y luego la tienes que retomar otra vez. Es una pena, porque si te pudieras dedicar íntegramente a ello, obviamente
sería menos, ¿no? Pero bueno, a lo largo de ese tiempo también vas madurando cosas, te vas dando cuenta de cosas que funcionan en la trama y de otras que a lo mejor no, cosas que tienes que añadir y que tienes que quitar. Y entonces también es bueno tomarse un tiempo. Yo creo que cuando quieres hacer un libro que de verdad tú te exiges que sea una buena obra y que tenga una calidad y que pueda gustarle al lector, que no sea solo aportarle una sucesión de acciones, sino que tenga algo más. Obviamente esa obra va a llevar su tiempo y se va a tener que cocer a fuego lento, que es como se cuecen las cosas buenas, ¿no? Pero aparte de eso, pues el hecho de trabajar, claro, también era algo añadido con lo que tienes que contar. ¿Alguna pregunta más por ahí? Aprovecho esta pregunta para añadir que a mí me hace mucha gracia una cosa que vemos a veces en las películas, que es la idea del escritor que vive para escribir, que no tiene que trabajar, puede dedicarse solamente a escribir, y que tiene bloqueos creativos, que es una cosa que me parece divertidísima, porque yo no creo en el bloqueo creativo, creo en el bloqueo por exceso de ideas y falta de tiempo para llevarlas a cabo, ¿no? Que es lo que le suele pasar normalmente a un escritor. El escritor, que casi siempre se ve obligado a trabajar para vivir, pues se las ve y se las compone para intentar sacar tiempo para lo que escribe, y al final lo que más desea es tener tiempo para todas las ideas que tiene apuntadas en libretas y libretas, poder desarrollarlas, ¿no? Entonces me parece más interesante y más real, más realista ese punto de vista que el escritor que nos presentan a veces en las películas, que a lo mejor queda como muy mono para la peli, pero que en la realidad pocas veces es así, ¿no? ¿Qué representa para ti, que el hecho de que Ginebra fuese judía? ¿Qué quieres decir con eso? Pues es un poco lo que he explicado antes. Ginebra representa el sufrimiento del pueblo judío, es un símbolo, no solo un símbolo de la poesía, que también lo es, ¿no? Porque yo lo que quería es que el personaje de Ginebra fuera un hilo conductor a través de la novela, más que fuera un personaje llamativo en sí mismo, porque ya hay muchos secundarios que son llamativos, que fuera un hilo conductor y que fuera un poco la voz de la poesía en la novela, lo que nos recuerda todo el rato a la poesía. Y luego también, por supuesto, es una metáfora de la sensibilidad, de pues la luz frente a la oscuridad, y también pues ese sufrimiento del pueblo judío a manos de personajes como Lucius Fledermaus, ¿no? El sadismo que le toca sufrir a Ginebra también lo sufrieron muchos judíos, también homosexuales, también gitanos, también pues civiles que simplemente eran contrarios al partido nazi, todos los que no estaban dentro de esa totalidad, ¿no? Entonces digamos que también Ginebra en ese sentido sería una metáfora del pensamiento individual, de la capacidad de amar, que nos recuerda que a veces es más fácil de lo que pensamos, como bien decía Hannah Arendt en La banalidad del mal, a veces es más fácil de lo que pensamos caer en esas totalidades y en un pensamiento, digamos, borreguil, ¿no? Y pues que hay que recordar quiénes somos, que hay que recordar que en realidad somos poesía, mucho más que fórmulas o cuadrículas, y que tenemos que reivindicar eso, ¿no? Es que el que lo ha preguntado es mi padre y sabe muy bien cómo ha sido el proceso de escritura de la novela, y hemos hablado de este tema alguna que otra vez cuando me ha preguntado qué tal iba con el proceso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Levanten la mano. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que debemos daros un aplauso a Isara. Muchas gracias.